Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de este video. Somos Iglesia Ministerios Fuente de Vida en Cynthiana, Kentucky. Soy su servidor José González y hermano Jorge Enríquez. Estamos aquí para proclamar la palabra de Dios, para llevar un mensaje, especialmente ahora que está terminando el año, un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición, esperando que todos los que lo escuchan sean bendecidos, al mismo tiempo de que les estamos deseando un feliz año 2021. Así que reciban saludos de nuestra congregación, reciban saludos de todos nosotros. Nos gozaremos y nos alegraremos predicando la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Soy su amigo y hermano Jorge Enríquez y aquí con el pastor José González. Pues como dice el pastor, ya este año ya va de bajada, ya está más para allá que para acá. Ya estamos por entrar al 2021 y bueno, bendito sea Dios. Aquí estamos con vida y salud y motivo de darle gracias a Dios más que nada. Primeramente, ¿verdad? Agradecer a Dios, ¿verdad? Porque todavía nos permite estar aquí, todavía estamos vivos, estamos sanos. Y si usted está vivo, está sano, pues darle gracias a Dios. Porque, bueno, muchos lamentablemente ya no están aquí con nosotros, ¿verdad? Y un día se nos va a llegar ese tiempo. A cada uno de nosotros se nos va a llegar ese tiempo. Y precisamente aquí hacemos la conexión al mensaje, porque va uno a morir, ¿cierto? La carne es corruptible, dice la Biblia. Corruptible quiere decir que se deshace, se desintegra, envejece, se enferma. Y un día usted y yo, pues, dicen unos, vamos a pasar a mejor vida. Dicen por ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué va a suceder después? Y de eso vamos a hablar. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a hablar específicamente del tema la resurrección. La resurrección, así es. Bueno, nuestro tema va a estar basado en la carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, donde se nos habla acerca de la resurrección. Pero hay mucha gente que no cree esto de la resurrección. Desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había muchos que no creían en la resurrección. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Y así sucesivamente en nuestros días también no ha cambiado la situación. Hay quienes creen y hay quienes no creen. Hay quienes creen que con morir se acabó todo, ¿verdad? Pero no es así. La Biblia nos revela el plan de Dios. Cuando el hombre pecó, Dios lo condenó a muerte. Y aparentemente no murió inmediatamente físicamente, sino solo espiritualmente. Cuando el hombre murió espiritualmente, quería decir, ya no tendría comunicación con su Creador, igual que como estaba en el Edén, en estado de inocencia. Así que cada uno de nosotros tenemos que entender que es la palabra de Dios la que nos revela el plan de Dios para cada uno de nosotros, tanto aquí como en la eternidad. Así que este capítulo de 1 Corintios, capítulo 15, nos habla de que Jesucristo, que vino del cielo a la tierra, que por eso se celebra Navidad, aunque no necesariamente el 25 de diciembre, pero el Señor Jesucristo vino a la tierra para poder cumplir con un propósito del Padre. Y eso era de dar su vida en rescate por todos nosotros los seres humanos. Debo de aclarar que el Señor no vino por un grupo. El Señor vino por todos. Así lo dice la palabra de Dios en San Juan 3:16. Dice para que todo, ahí involucra a todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito entonces de Dios es salvar a todos. Usted, amigo, no importa qué tan mal haya hecho, qué tanto pecado haya cometido, usted está involucrado en el plan de Dios. Por lo tanto, usted puede creer y ser salvo, dice la palabra del Señor. El Señor vino a morir para que cada uno de nosotros fuésemos salvos de el pecado, de la muerte física y de la muerte espiritual. Aquí en la tierra vamos a morir, indiscutiblemente. Hay muchos que ya se nos adelantaron, como decía mi hermano Jorge, ¿verdad?
hay en el mundo entero más de 1 millón de personas que ya murieron, ¿no? Cerca de 2 millones por esta pandemia, cerca de 2 millones de personas, o quizás ya rebasó, no sé exactamente los números, pero la última vez que chequé ya estaba cerca de los 2 millones de personas. Y eso sin contar los que han muerto por otras enfermedades. Así es. Porque la gente muere de diferentes enfermedades. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que el Señor vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos del infierno, de la muerte, de la condenación, del castigo. Pero también algo pasó después de que Cristo murió. Y es que al tercer día resucitó. Al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos. No creían que iba a resucitar muchos, especialmente los judíos que le rechazaron, porque hay que recordar que a los suyos vino, que fueron los judíos, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron y no creyeron, ¿verdad?, que iba a resucitar. Creo que más bien Pilato creyó, ¿verdad?, que iba a resucitar porque les mandó la guardia, sí, ¿verdad? Pero ellos no creyeron. Pero por si acaso resucita, dice, mándenle una guardia que cubra la... no va a ser que sí. Sí, no sea que de veras resucite. Sí. Lo que no sabían los judíos es que ya Dios tenía planeado resucitar a Jesucristo al tercer día, y la resurrección en el Evangelio es un tema bastante centralizado, importantísimo, porque San Pablo dice, si Cristo no resucitó, en vano es la predicación de nosotros. Sí, en vano. Fuera todo si esto. Cristo no... Y lo bonito y lo más seguro, lo más hermoso de esto es que la historia confirma, no solamente la Biblia, pero la historia confirma que Cristo resucitó. Es decir, allá en Belén, allá en Israel, tenemos una tumba vacía. Así es. Una tumba vacía. No está ocupada por restos humanos, está vacía. Y eso indica que Jesucristo efectivamente resucitó al tercer día. Amén. Así es, y le han buscado y han rebuscado que a dónde está el cuerpo y qué rastros dejó. Sí. Pero no han encontrado absolutamente nada. Y es el sitio más visitado en Israel, la tumba de Jesucristo. Yeah. Quieren ver si realmente el cuerpo no está ahí, dónde estaba puesto el cuerpo del Señor Jesucristo. Yeah. Y debe ser maravilloso andar por donde Cristo anduvo, pero más maravilloso, más sorprendente es ver una tumba donde se puso un cuerpo que volvió a la vida. Así es. Pero no volvió igual, obviamente, no volvió con el mismo cuerpo. Yo me pongo en lugar de las personas, digamos, que nunca han leído la Biblia o no la leen muy seguido. Y digamos que alguien se empieza a interesar y empieza a formular muchas preguntas. Y pregunta, bueno, ¿qué es esto de la resurrección? ¿De qué se trata la resurrección? Y usted ya nos platicó la base. La base dice que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la base, es el principio, es el comienzo, de ahí partimos. De la fe en Jesucristo. Porque si decimos, ¿quiénes van a tener participación en la resurrección? Los creyentes en Jesucristo. Así es, ya dije antes, ¿verdad? Es para todo mundo el mensaje, pero para los que creen es esta promesa de la resurrección. No para los que no creen. Lamentablemente la Biblia dice, los que no creyeron ya están condenados por cuanto no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Es decir, tú tienes que creer lo que Cristo enseñó, tú tienes que obedecer lo que Cristo enseñó y tienes que morir creyendo que un día vas a resucitar de entre los muertos. Hay algo interesante. Cuando Jesucristo estuvo aquí, Él resucitó a un hombre, Lázaro. Entre los milagros que Él hizo, Él resucitó a Lázaro de 4 días de muerto. ¿Sí? Dice que la familia dice que cuando fueron al sepulcro, dice, hiede ya, es decir, ya estaba en descomposición. Pero lo hermoso es que cuando el Señor Jesucristo le llamó a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera, la descomposición no importó, ¿verdad? Se volvió a componer. Se volvió a componer porque el Señor compone las cosas. Él arregla las cosas. Si tú tienes un problema, Él lo arregla. Nomás es cuestión de que tú te decidas a darle tu vida a Jesucristo. Bueno, pues bien, cuando el Señor Jesucristo sacó a Lázaro, dice que resucitó Lázaro. Sí. Pero Él resucitó y volvió a morir. Claro. ¿Sí? ¿Por qué?
porque él no era todavía el tiempo de que él resucitara glorificado. A la eternidad no era el tiempo exacto, todavía. exacto. Entonces, pero cuando Jesucristo resucitó, él ya resucitó, como dijo mi hermano Jorge, con otro cuerpo, con un cuerpo glorificado. Lo reconocieron sus discípulos y les costó un poco reconocerlo. Sí. Porque dice que iban caminando dos personas, ¿verdad? Rumbo a Emaús, y él se les juntó y empezó a platicarles y ellos iban tranquilos, pensaban que era un forastero. No lo reconocieron. Ajá. ¿Verdad? Hasta que dice que cuando partió el pan, lo invitaron a quedarse, ¿verdad? En su casa, y partieron el pan, entonces se dieron cuenta que fueron abiertos. Que era Jesús, sus ojos fueron abiertos, ¿no? Y reconocieron que era Jesús. Y ahora sí, no solamente tenemos a un Cristo resucitado que la historia dice que resucitó, pero tenemos testigos. Así es. Testigos de la resurrección. Ajá. Es importante eso, ¿por qué? Porque otras religiones se basan a que un hombre tuvo una experiencia con un ángel, un hombre tuvo una experiencia, tuvo un encuentro con no sé quién, y hombre, pero ¿cómo le vamos a creer a un hombre? No se puede. Que afirma, no, es que yo puedo salir corriendo y decirle a mis vecinos, tuve una experiencia, pero se necesitan testigos. Exacto. Y de Cristo hubo muchos testigos. Efectivamente. Y eso es muy importante. Efectivamente, porque primero tenemos a todos los discípulos del Señor Jesucristo que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Ellos le vieron, ellos le tocaron, ellos platicaron con él. Y cuando decimos que el Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado, es porque ya nada le impedía. Ajá. Dice que una vez llegó a donde estaban los discípulos y estando la puerta cerrada, él entró sin abrir. Él entró. Quiere decir que el cuerpo glorificado puede traspasar las barreras de la gravedad, de cualquier cosa, ¿verdad? Así es. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña que Él es las primicias. Una de las cosas que aquí en el libro de la carta a los Corintios nos dice que Él es las primicias de la resurrección. Antes resucitaron, ¿verdad? Pero volvieron a morir. Los que resucitan en Cristo o como Cristo ya no vuelven a morir. Es decir, que cuando nosotros muramos, si Dios nos concede morir, y Cristo todavía no viene, porque hay dos facetas distintas en los acontecimientos escatológicos que vienen al futuro. Ya de aquí estamos viendo ya muchas cosas del futuro que se están cumpliendo. Entonces nosotros vamos a tener una experiencia diferente a aquellos que resucitaron y que volvieron a morir. Nosotros ya no volveremos a morir. Así es. Y algo muy importante que la gente cuando le hablan, piensa en la resurrección, ¿verdad? Digamos que alguien está oyendo este tema, la resurrección, y pues si usted ve mucha tele, pues se va a imaginar como las películas de terror, un zombie, cosas así. Bueno, la resurrección que habla la Biblia no tiene nada que ver con eso. Exacto. Es una cosa incluso contraria a eso, no tiene nada que ver, no van a ser monstruos o zombies ni nada. Nada, la Biblia habla de un cuerpo semejante al de los ángeles. Un cuerpo parecido al de los ángeles, que ya no le detienen las paredes, no le detienen el tiempo, no le detienen... Ya no va a haber tiempo, de hecho. Una vez resucitado, usted ya vive en la eternidad. Exactamente. Entramos a lo que se llama la eternidad, donde ya no hay meses, no hay días, no hay años, ¿verdad? Sino entramos a la eternidad. Dios es eterno. El propósito de Dios es que también nosotros fuéramos eternos. Si Adán no hubiera pecado, su generación o toda la raza humana, si no hubieran pecado, serían eternos. El propósito de Dios era establecer una raza eterna, sin pecado. Pero se rompió porque Adán pecó. Y desde allí el Señor le dijo, si pecas, de cierto, morirás. Morirás. Y aunque él vivió más de 900 años físicamente, pero murió. Al final de todo murió. La raza fue viviendo menos y menos y menos, hasta que el rey David dice, entre los que viven más, dice, los más robustos son 80 años. Es decir, llegaron a 70 años y lo más robusto 70 años. Todavía tenemos vestigios de personas que viven aún más de 100 años. Todavía.
Son ¿verdad? pocas, pero Son muy sí. pocas. Pero de todos modos, el final de todos ellos o el final de todos nosotros es la muerte. La muerte, sí. La muerte, porque dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Pero la bendición que Dios nos dio es que Él nos dijo que si bien es cierto que la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es, como usted menciona, en Adán se rompió, bueno, esa bendición, ¿verdad? De vivir para siempre, pero en Cristo ha sido restituida. Restituida. No en esta vida, sino después de esta vida. Al momento que usted parte, que usted muere, un día se va a presentar usted delante de Dios, va a rendir cuentas a Dios y bueno, los que aceptaron a Cristo, los que vivieron de acuerdo a las enseñanzas del Señor, Así es. son los que serán partícipes de esta resurrección mediante y va a recibir un cuerpo que no enferma, no se enferma, no envejece, ¿verdad? Un cuerpo, la Biblia le llama glorificado, así a todo lo que encierra le llama un cuerpo glorificado, no un cuerpo de carne y hueso, dice no corruptible, o sea, corruptible es que se echa a perder. Así es. Sino un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo semejante al que Cristo tuvo cuando resucitó. Ahora bien, hablando de la resurrección, ¿cómo será? ¿Cuándo será? Tenemos que comenzar primero diciendo que Dios va a levantar de los muertos a su iglesia. Pero cuando, es decir, a la iglesia, ¿qué es la iglesia? Porque la iglesia, tenemos quienes le llaman iglesia a veces a lo que no es iglesia, ¿verdad? La iglesia, Dios la comenzó, no la comenzaron hombres, la comenzó Jesús. Él dijo en el Evangelio según San Mateo, la primera mención que se hace es las puertas del infierno, dice, no prevalecerán contra la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia? ¿Es acaso el Vaticano? ¿Es acaso la iglesia de los santos de los últimos días? ¿Es acaso la iglesia de cierta denominación, como decir el Nazareno, Asambleas de Dios? No, la iglesia es el grupo de redimidos que han creído en el Señor Jesucristo, que lo han aceptado en su corazón y que viven para Él, alejados de las cosas del mundo. Es decir, estamos en el mundo, pero ya no hacemos las cosas que el mundo hace. Cuando decimos del mundo, estamos hablando del sistema del mundo. ¿Ah? Un mundo sucio, un mundo inmoral, un mundo pagano, un mundo idólatra, un mundo lleno de tanta maldad. Estamos hablando de eso. Dios sacó a la iglesia, Dios escogió a la iglesia, dice el apóstol Pablo, de lo más vil. Nos ha llamado de lo más vil. Ninguno de nosotros, estábamos escuchando hace un momento un mensaje que decía el predicador, ni siquiera nosotros los predicadores podemos decir que nosotros no hemos fallado o que somos los mejores. No, en realidad todos hemos fallado, pero Dios nos sacó del mundo. Todos venimos del mundo. Y cuando nos llamó Jesús a su reino, somos portadores de la promesa de la resurrección. ¿Cuándo ocurrirá? En realidad, de acuerdo a los tiempos escatológicos que estamos mirando, hay eventos que primero se tienen que llevar a cabo. Ahorita está la iglesia en un tiempo que estamos viendo señales por donde quiera de que se está cumpliendo la escritura exactamente como los profetas lo anunciaron. El libro de Isaías nos habla de una tierra vacía y enferma, una tierra que está, dice el apóstol Pablo, de parto, ¿verdad? Con dolores, está sufriendo, ¿verdad? Esta pandemia es una de las señales. Sí. Pero aparte de esta pandemia, hay muchas cosas más que en la palabra del Señor se nos mencionan, como en el caso de San Mateo 24, que dice que habrá violencia, habrá guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Y dice que todavía no es el fin, pero es el principio. Esto que estamos viendo ya es el principio de los dolores.
Sí, sí, sí. ¿Ah? Y la gente, el mundo, está experimentando estos tiempos tan difíciles. Pero también nos está dando Dios la oportunidad. Yo en muchos de mis mensajes a través de las redes sociales y en la iglesia siempre he dicho que Dios está usando estos medios no para castigarnos, sino para que nosotros Advertirnos. abramos los ojos, Sí, sí. para que nosotros nos pongamos a reflexionar. Claro. Y nos demos cuenta que Dios nos está dando una maravillosa oportunidad. No podemos pensar en los que se han ido, tenemos que pensar en los que estamos Sí. aquí. ¿Cómo estoy viviendo yo? Porque si yo estoy viviendo a mi manera, como dicen muchos ahorita, especialmente en las naciones en Europa y aquí mismo en los Estados Unidos, en Francia, está habiendo protestas de juventud, de personas que están reclamando derechos que no tienen y que no son legales ni siquiera de acuerdo a las constituciones de sus países, pero que están protestando para que se lleven a cabo esas leyes. Sí. Leyes en pro del aborto, leyes en pro de la homosexualidad, del lesbianismo, de todas esas cosas. Eso está ocurriendo en nuestro mundo, pero Dios nos está llamando a un cambio. Un cambio de corazón. Un cambio de vida, un cambio de mente. Así ¿verdad? es, así es. Porque si no lo hacemos, nosotros mismos vamos a tener que enfrentarnos al juicio de Dios. Así es, y la Biblia también habla dice resurrección para los impíos. Habla de resurrección, sí, para los creyentes, y habla resurrección para los impíos, para condenación eterna. Así es. Y como menciona el pastor José González, cuando dice, bueno, seguir las corrientes de este mundo, habla del sistema, y también menciona la iglesia, quién es la iglesia, y bueno, creer en Jesucristo, ¿qué es creer en Jesucristo? No es solamente decir, oh sí, yo sé que Él existió. No, se trata de una firmeza de decir, yo soy cristiano, yo le creo a Dios, yo creo su palabra, y lo que está mal, está mal. Y es bueno lo que se está viviendo ahorita. Yeah. Ven lo que está mal y dicen, para no quedar mal con la gente, les voy a seguir la corriente. Y es ahorita lo que los políticos hacen, ¿verdad? Dicen, para no llevarle la contraria a la gente, pues dale lo que quieren. Exacto. Piden aborto, dale aborto. Exacto. Y ahora, no nos podemos llamar cristianos, ni nos podemos llamar iglesia de Jesucristo, ni nos podemos contar en la resurrección de los creyentes si estamos apoyando todo eso, ¿verdad? Quería aclarar eso. No podemos, porque muchos, oh sí, yo soy cristiano, ¿sí? Pero apoyan y dicen, no, sí está bien, tú síguele. No, lo que está mal, está mal. ¿Sí? Vamos a aclarar eso, ¿verdad? En la resurrección de los creyentes no participan los que apoyan este sistema corrompido por el pecado. Todos somos pecadores, ok, pero no podemos apoyar cosas que, si yo quiero vivir siendo un sinvergüenza, no puedo decir, oh, yo soy cristiano y soy cristiano. No, no lo eres, no te engañes. En la resurrección de los creyentes, no hay participación. No entra esa parte de personas que piensan así. Porque cristianismo, el verdadero cristianismo, quiere decir también compromiso. Compromiso con las leyes de Dios. Compromiso con los mandamientos de Dios, con los estatutos de Dios. Dios, dice un salmo, Dios no puede ser burlado. Hablando allá en el Salmo 14, habla de burladores, donde dice la gente, no hay Dios. ¿Y hacen? ¿Para qué dice no hay Dios? Para hacer lo que quieran. Exacto, para engañarse a ellos mismos, sí, para engañar a su conciencia, ¿verdad? Y decirle, mira, no hay Dios, haz lo que quieras. Pero como el problema es que sí hay Dios. El problema es que Él es el creador de todo lo que existe. Exacto. Él es el creador de los planetas, Él es el creador de todas las estrellas, del universo entero, que es, por cierto, infinito, ¿verdad? La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso nos hace entender que Dios está allí en su creación. Y se interesa por nosotros, pero lamentablemente tenemos un mundo enfermo otra vez, un mundo sucio, un mundo inmoral.
Y por eso Dios nos ha mandado a nosotros, los predicadores. Nosotros no estamos queriendo hacernos famosos con predicar o con anunciar el evangelio. Esto no es asunto de fama, esto es un asunto de necesidad. Y Dios ha puesto en nosotros esa carga de predicar el evangelio. A sus discípulos les dijo en el evangelio según San Mateo 28, 16 al 18, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Y en ese evangelio está el tema importantísimo de la resurrección del cual estamos hablando. Vayan y prediquen este evangelio. Los que crean, estos serán salvos. Los que no crean, estos van a ser condenados. ¿Ves qué fácil es entender? ¿Ah? No hay otro medio de salvación sino nuestro Señor Jesucristo. En Él solamente tenemos salvación. Si el homosexual acude a Cristo, se salva. Si la lesbiana acude a Cristo, se salva. Si tú eres un criminal, pero acudes a Cristo, aunque sea en tus últimos años o en tu último momento, Dios te salva. Ahora, tienes que esperar hasta el último momento. ¿Tendrás oportunidad? ¿Tendrás tiempo? Lo más seguro es que no tendrás tiempo. ¿Por qué? Porque hay muertes instantáneas. Sí. Hay muertes en que te da un infarto al corazón y bye, te fuiste. ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos aprovechar el tiempo, porque dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, porque los días son malos. Estamos viviendo la última generación. Y si no lo crees, nada más salte de tu casa y echa un vistazo o escucha las noticias en el mundo entero y te vas a dar cuenta que la situación está que arde. Que la situación no es nada fácil, que la situación es difícil en todos los países. Tal vez en tu tierra no haya guerra, pero en Europa hay guerra. En las repúblicas de Rusia hay guerra. Hay tantos muertos allá por tratar de conquistar tierra, ¿verdad? Y el mundo siempre ha sido así. Tratan de conquistar y conquistar y conquistar. Por eso se habla de las conquistas. Pero Dios te quiere conquistar a ti. Dios quiere conquistar tu corazón también y sin embargo no haces caso. Muchas personas no hacen caso. Ya están hablando esos predicadores. Cómo les gusta hablar de religión. No, amigo, esto no es religión. Esto es la verdad de la cual Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Siguiendo con lo de la resurrección. Decía que hay varios eventos que tienen que ocurrir. Y uno de los eventos que vienen a continuación y que tú posiblemente, si vives, vas a ser testigo, es de la desaparición de muchos creyentes. En la Biblia se le llama rapto. Dice que esa palabra del rapto no existe en la Biblia, pero en el libro de los Tesalonicenses nos habla de que va a haber un grupo que va a desaparecer de la tierra. Y ese grupo son los creyentes en Cristo Jesús. Ya no le llamemos iglesia, aunque es la iglesia de Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesucristo, quiere decir que la iglesia de Jesucristo son los que verdaderamente creen en Él, pero no solamente creen, sino le obedecen. Se comprometen a cumplir, a obedecer y a creer todo lo que está escrito. ¿Verdad? Y si tú crees esta palabra y la vives y te esfuerzas y te mantienes, porque la Biblia dice acerca de estar firmes, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Si tú te esfuerzas, te mantienes allí, tú eres uno de los creyentes que posiblemente si Cristo viene en las nubes antes, porque Él no viene a la tierra, olvídate de que va a venir a la tierra a morir y que se te va a aparecer, ¿no? El primer suceso es que Cristo viene en las nubes, según la carta de Tesalonicenses capítulo 4. Dice que vienen las nubes y los muertos en Cristo, fíjate, muertos en Cristo, resucitarán primero. ¿Qué quiere decir muertos en Cristo? Es decir, los que murieron creyendo
en sus promesas, los que creyeron en su palabra, los que vivieron su palabra, los que se apartaron del mundo, los que se apartaron de las cosas del mundo, del pecado, de la corrupción, de la maldad, de la mentira, de la idolatría, de todas esas cosas, ellos van a resucitar primero, porque Cristo fue las primicias. El día que Cristo resucitó, allí fueron las primicias. La Biblia habla primero. La Biblia habla de que también muchos resucitaron en ese día, cuando Él resucitó. Hubo un terremoto y dice que muchos sepulcros se abrieron. Y fueron resucitados. Pues bien, Él es las primicias, pero ahora viene el tiempo de la resurrección de los que han creído en Jesucristo. Van a haber dos grupos. De acuerdo a la Biblia, van a haber dos grupos, de acuerdo a 1 Corintios 15. Unos dice que resucitan y otros van a estar vivos cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Los que estén vivos van a ser transformados. Esta palabra es muy común en el mundo porque se habla de Transformers, ¿no es cierto? En la ficción habla de Transformers. Sí. Pues bien, la transformación. ¿Qué es la transformación? Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. La Biblia dice que carne y sangre no entrarán en el reino de los cielos. Entonces la transformación quiere decir que Dios se va a encargar de que todos aquellos que creyeron en Él y le esperaron, dice que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo va a ser? Esto parece de ficción. Si la gente pudiera hacer, y de hecho hay algunas películas que han tratado de hacer que han hecho a través de ficción, ¿verdad? Que se lo imaginan que así va a ser. Si tú, por ejemplo, has visto películas de la tribulación, Tribulation Force y eso, bueno, pues Left Behind, posiblemente esas películas te hablan un poquito de lo que es la transformación de los creyentes, que Jesucristo suena la trompeta en las nubes, suena la trompeta en las nubes y Jesucristo levanta a su pueblo transformado, los que viven. Pero dice que antes de que ellos sean arrebatados, dice que los muertos en Cristo se adelantan a nosotros. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Es decir, no seremos delanteros nosotros, sino que antes van a resucitar ellos y nosotros los alcanzamos en las nubes. Entonces son dos grupos que van a resucitar. Son dos grupos, bueno, ya el hermano decía que son dos grupos distintos los que van a resucitar, los justos y los injustos, pero no al mismo tiempo, sino en diferentes tiempos. Exacto. Este primer tiempo del cual estamos hablando, que habla el apóstol Pablo en la carta a los Corintios capítulo 15, se está refiriendo al grupo de los creyentes en Cristo Jesús. Este grupo va a resucitar y después los vivos van a ser transformados y ser llevados a las nubes, y dice que en el aire el Señor nos va a encontrar y de allí nos lleva a lo que se llama el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Así es, como usted mencionaba, hay muchas películas acerca de esto, ¿verdad? No podemos asegurar que va a ser así como sale en la película, porque nadie lo sabe hasta que el momento que se viva es como vamos a saber. Y bueno, no podemos hacernos ideas o podemos echar a andar la mente, ¿no? Que es lo que han hecho los de estas películas, pero el caso es que hay que estar listos, el caso es que hay que estar preparados. Así es. Suceda lo que suceda, venga lo que venga, tenemos que estar preparados, porque la Biblia dice que el alma no muere. El alma o será condenada o será premiada en la vida eterna. Habrá eternidad para ambos, justos e injustos. Sí. Para salvación o para juicio eterno, pero su alma no muere. Yo llegué al cristianismo por curiosidad y cuando empecé a leer la Biblia, fíjese que el libro de Corintios fue el primero que leí. Fue el que empecé a leer y aunque muchas cosas no entendía, me fascinó, fue muy interesante. Y cuando empecé a leer los evangelios y la vida del Señor Jesucristo, ahí fue donde yo dije, yo estoy mal. Y es a lo que usted y yo, que está viendo este video, tenemos que llegar. Conocer a Jesús, ver su vida santa, saber que tenemos un Dios santo y entender que estamos mal. Así es. Que a veces traemos ideas, conceptos
cosas que el mundo nos ha enseñado que están mal. Y nosotros las apoyamos, pero Dios dice, eso está mal y te va a traer condenación eterna. Tú no, o sea, no tienes, Jesús mismo lo dice, tú no tienes parte conmigo. Si vas a apoyar eso, o estás con ellos o estás conmigo. Así es. Dice el Señor, el que conmigo no junta, desparrama. Así es. O sea, diciendo, o estás conmigo o estás contra mí. O me apoyas lo que yo estoy diciendo, o simplemente, pues no eres, no perteneces a Dios realmente. Así es. En el tiempo del Señor Jesucristo había quienes estaban con Cristo y en contra de Cristo. Sí. Lo mismo hoy. Hay quienes están con Cristo y están otros que están en contra de Cristo. Lamentablemente hemos visto como se está levantando una generación que no cree, Así ¿verdad? es. Que son pocos los creyentes. Se está levantando una generación que dice, ya no creo en Dios, Dios no existe, y le dan rienda suelta, ¿no? ¿Al pecado? Sí, van apoyando leyes, haciendo marchas para cosas que son inmorales, para cosas que Dios prohíbe. Y dicen, no, pero como Dios no existe, se engañan y dicen, como Dios no existe, pues vamos a darle, vamos a hacerlo. Pero mis amigos, mis hermanos que están viendo este video, Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Dios no cambia, Dios existe, Dios es real. Jesucristo es el Hijo de Dios, vino a morir por tus pecados, acéptale, vive de acuerdo como Él quiere, échale ganas y sé partícipe. Sé partícipe de estos eventos que la Biblia habla, son eventos a futuro. El arrebatamiento, la resurrección, son eventos a futuro. No sabemos si pasarán en esta generación o la que sigue. No sé, solo Dios sabe. Pero te invito a vivir preparado para Dios, vivir preparado para Él. Y tu vida va a cambiar, bien, va a ser mejor. Así es, definitivamente una de las cosas que te invitamos es primero a que creas en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Porque no hay otro Salvador. No importa lo que te digan, no importa lo que te cuenten, como dicen los merolicos en México, que ellos te quieren dar la medicina para todo, ¿no? Pero no importa lo que te cuenten. Mira, la palabra de Dios es firme y es verdadera. La Biblia dice en Isaías 48, caerá la hierba, caerá la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y también el Señor Jesucristo, hablando de la palabra del Señor, dijo, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Y este es el libro de la justicia. Fíjate, nadie de nosotros somos justos a nuestras propias expensas. Todos somos cortos de la gloria de Dios. Todos caímos. Desde Adán hasta aquí, todos caímos. Pero Dios vino a levantarnos. Dios vino, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y Cristo vino a darnos vida. ¿Ah? Y no solamente vida física, pero vida eterna. Vida eterna, exacto. ¿Ah? El Señor quiere que seamos felices aquí y felices allá. Pero qué triste si las personas quieren ser felices aquí y quieren sufrir allá. Ese es ahorita el grande problema que se enfrenta en la humanidad. Quieren ser felices aquí. Y también por eso tiene uno que también tener cuidado con lo que habla y predica. Porque no podemos predicar tanta felicidad aquí. No vaya a ser que nos vaya a arruinar la vida eterna allá con el Señor. Así Hay que prepararse más para vivir allá que para vivir aquí. Quizás aquí no tengas mucho. Quizás aquí estés pasando por enfermedad y problemas. Y siempre los van a ver. Ahorita se han ido ricos, pobres, blancos, negros, de todo. Sí. Y ni el dinero no ayuda a nadie. ¿Verdad? Pero preparémonos para el futuro, para la vida eterna. Sí. Mejor. Tenemos que entender que la felicidad no depende de los bienes que poseemos, no depende de los deleites que tú tienes o que haces tuyos, ¿verdad? No depende de las propiedades, de los carros, de todo lo que tú tengas, del dinero que tú tengas. La felicidad viene de Dios. La persona que ha creído en Él es feliz, y aunque sufra aquí en la tierra, Él sigue siendo feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad que viene de lo alto es un don de Dios. Cuando habla el Señor acerca de las bienaventuranzas, si nosotros nos ponemos a pensar en eso, dice que bienaventurados los pobres. ¿Ah? No hay que ser rico para ser feliz, porque la bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. Una felicidad extrema, ¿verdad?
Y en esas bienaventuranzas habla de aquellos que sufren por la causa de Dios, por la causa de Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, dijo el Señor Jesucristo, y os persigan. Está diciendo dichosos. Esto parece contraproducente, pero esa es la verdadera felicidad. Conocer a Cristo, porque con Cristo los discípulos que murieron con gozo. Dieron su vida con gozo. Los decapitaron, los crucificaron, hicieron con ellos muchas cosas, pero ellos murieron con gozo. El apóstol Pablo, que fue decapitado en Roma, él dijo, he terminado la carrera y me está guardada la corona de la vida, ¿verdad? Sí, que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces eso es algo hermoso, eso es algo maravilloso. Lo que queremos infundir en ti es esperanza. Lo que queremos infundir en ti es el anhelo de estar con Dios en la eternidad, de estar con Cristo en la eternidad. Porque si tú te preparas ahora, si tú vives con Cristo, si tú haces lo que Cristo dice, si tú sigues creyendo en Él hasta el día de tu muerte, un día tú te vas a encontrar con Cristo Jesús. Pero si no, entonces vas a tener que lamentar el no haber creído en Él, el no haberte arrepentido, que es arrepentimiento, es reconocer que hemos pecado y que le hemos fallado a Dios y haberle pedido perdón a Dios. Y cuando tú haces estas cosas, entonces el Señor te recibe como su hijo, porque así lo dice Juan 1:12, con lo cual queremos terminar. Juan 1:12, a todos los que reciben a Jesús, Dios les da el poder, la carta poder de ser hechos hijos de Dios a todos los que creen en su nombre. ¿Querrás tú aceptar a Jesucristo en esta mañana? ¿Querrás tú reconocer que lo que te hemos dicho es la verdad y que esa verdad se llama Jesucristo? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también San Juan 14:1 y 2 dice, hablando de que Él no quiere dejarnos en esta tierra, sino quiere llevarnos a donde Él está. Me voy, pero yo volveré, dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo, dijo el Señor. El Señor quiere que estemos con Él en la eternidad. ¿Estás listo para ir con Él a la eternidad? No importa si mueres en realidad o muero o tú mueres, no importa. Si estás con Cristo, iremos a gozar a la eternidad. Así que esa es la esperanza que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Por último, quisiéramos invitarte a que si antes de hacer la oración por ustedes y por todos los que estén enfermos, por todas las personas que necesiten, invitarte a que compartas este video, porque tal vez alguien lo necesita esa esperanza, necesita ese conocimiento de saber que un día, que no se terminó todo con la muerte, que un día vamos a estar con el Señor, que vamos a ir al cielo, que no vamos a ir al infierno, porque déjame decirte, aunque el infierno es una realidad, no es para ti, no es para nadie de los que nos están oyendo, es para los perversos que se burlaron de Dios, que no reconocieron a Dios, que no creyeron en Él, que no creyeron en su palabra. La Biblia dice, los malos serán trasladados al infierno. Eso dice el Salmo 1. Y todas las gentes que se olvidan de Dios. Pero tú no tienes por qué estar en ese grupo. Tú puedes en esta tarde acercarte a Dios y decirle, Señor, yo reconozco que tú eres mi Salvador. Yo reconozco que tú vas a venir por mí. Yo reconozco que tú me vas a resucitar en el día postrero. Amén. Así es. Vamos a orar con mi hermano Enrique, hacer la oración de entrega. Si tú necesitas reconciliarte, si tú necesitas aceptar a Jesucristo, pues esta es la oportunidad. Acepta a Jesucristo como tu único, suficiente Salvador personal y Él te perdonará todos tus pecados. Y es más, si estás enfermo, el Señor te sanará, porque Él es nuestro sanador. La Biblia dice que Él es Jehová, nuestro sanador. Por lo tanto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Así es. Bueno, no sé, te quiero hacer una pregunta. Como dijo el pastor, ¿te gustaría algún día morar con Jesucristo por la eternidad? ¿Te gustaría un día estar para siempre con Él? Quizás hemos hablado cosas o dicho conceptos que tú no has entendido muy bien, pero yo te invito a leer la Biblia, a conocer a Dios, a conocerle a Él, acercarte a Él, ¿verdad? A través de la palabra, a través de la Biblia. Si
tienes alguna pregunta, nos puedes dejar ahí en los comentarios, puedes Así poner es. ahí, puedes mandar un mensaje. Si tienes alguna necesidad, pues estamos para ayudarte, estamos para servirte, estamos, ¿verdad? Queriendo que la gente conozca a Dios, que la gente Así se es. acerque a Dios. El año termina y no sabemos nuestra vida cuándo terminará, pero mientras Amén. que estemos aquí, que estemos sirviendo a Dios, que estemos echándole ganas a las cosas de Dios. Amén. Dios quiere hacer algo maravilloso en ti. Así que te invito a darle y darte más que nada a ti la oportunidad de conocer a Dios. Porque Dios ya te ha dado la oportunidad, Sí. pero es tuya la decisión. Es tuya la decisión. Ahora, en este momento, si te gustaría rendirle tu vida al Señor y decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador y te pido, Señor, que vengas a mi corazón, Amén. que me aceptes como tu hijo. Así es. Señor, reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz, en el Calvario, por mis pecados, por todo lo malo que yo he hecho. Reconozco que le he fallado a Dios muchas veces. Dígale, Señor, yo vengo a pedirte perdón, vengo a pedir tu perdón, que me perdones por todo lo que he hecho, que me recibas, Señor. Padre, y que algún día sea Así yo sea, Señor. participante de todo esto que se ha hablado, de la resurrección, ya sea el arrebatamiento, ya sea que si muero, Señor, que yo vea tu luz, que yo vea, Señor, un día, Señor, estar frente a ti, ver tu rostro, Señor, y no avergonzarme. Así es. Que tu palabra dice que muchos resucitarán, pero para vergüenza. Yo no quiero ser de esos, yo quiero ir a la vida eterna contigo, Señor. Dígale al Señor, yo quiero ir al cielo contigo, yo quiero estar, Señor, donde tú estás, Señor. Recíbeme, Señor, como tu hijo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Por último, nos estamos despidiendo de ti no sin antes decirte, estos videos los encuentras en Facebook y también en YouTube. Si tú quieres ir a nuestras páginas, puedes ir a Facebook, Iglesia Ministerios Fuente de Vida, o a la página regular de José González o mi hermano Jorge Enríquez, o también a YouTube, ¿verdad? Puedes buscar para buscar Iglesia Ministerios Fuente de Vida y vas a encontrar ahí mi canal José González, para que escuches mensajes de esperanza, mensajes de la palabra de Dios, del Evangelio, que es la buena noticia. Y si tú quieres y vives en nuestras áreas, pues te invitamos para que nos visites en el 208 Sur Walnut Street en Cynthiana, Kentucky, el área 41031, y nuestros teléfonos pues también aquí están para servirte si quieres hablar con nosotros. Hace poco me hablaron de Camargo, México, gloria a Dios, un saludo a todos los hermanos de por allá de Camargo. Yo los invito, pueden comunicarse con nosotros. Nuestros teléfonos son 859-588-5840 y 859-608-4320. Mis amigos, pues que Dios me los bendiga y cuidado, la resurrección de los creyentes se acerca. Y también, si tú en esta tarde le has dado tu corazón a Cristo, un consejo es: consíguete una Biblia o ve a una iglesia cercana, a un grupo de redimidos con la sangre de Cristo. No trates de encontrar perfección en ellos, porque hay muchas personas que se decepcionan de los cristianos. Yo he oído a muchos que dicen, pero hay puros hipócritas. Bueno, es mejor ir al cielo con los hipócritas y no ir al infierno con los que no quieren ni siquiera nada saber de Jesucristo. Porque hay hipócritas que pueden arrepentirse e ir al cielo, pero hay hipócritas que no quieren arrepentirse y van a ir al infierno. Así que, mi amigo, la oportunidad para ti es: acércate a Dios, busca a Dios. La Biblia dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de amor. Dios no quiere condenarte. Dios quiere que tú seas salvo. La gente se condena sola porque no quieren nada con Dios. Pero si tú en esta tarde le dices, sí, Señor, yo quiero algo contigo, te aseguro, te garantizo que un día vas a estar con Él. Amén.
Mis amigos, que Dios les bendiga. Sus servidores José González y Jorge Enríquez reciban saludos de nuestras familias y un feliz y próspero año nuevo para todos ustedes. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Feliz año, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.